pues tenemos a nuestro querido Alberto Escorcia, que está pues desde otro continente. Ya sabe usted, Alberto Escorcia pues es especialista en seguridad digital, en todo este mundo de los cibernautas, toda esta complejidad que tiene que ver el mundo de las redes sociales, esta complejidad que tiene también pues el hecho de que ahora pues seguimos con los espionajes por todos lados, que si el Guacamaya Leaks, y que Alberto también ha tenido un papel importante en el análisis de poder pues hacer una disección de qué implica estos Guacamaya Leaks. Pues ahora estamos con los Laida Leaks, esto es en el caso de Ricardo Monreal, y tenemos aquí, Violeta, mira, ya lo tenemos ahí a cuadro, Alberto Escorcia. Muy buenos días, muy buenas tardes por allá, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Hola, Alberto, muy buenos días y exacto, buenas tardes por allá. Gracias por acompañarnos. Hola, Violeta. Como dice Ernesto, tú has sido clave en este proceso de análisis para todos los medios de comunicación en los que has estado, y bueno, pues qué bueno que nos estés acompañando. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Así es, gracias mi querido Alberto. Alberto, pues hay un nuevo video y una nueva transmisión que hizo Laida Sansores. Ahora no se habló de un audio, sino de un chat que se presentó en su programa del Jaguar de no sé qué, de la noche, no recuerdo cómo se llama el programa. El martes del Jaguar. El martes del Jaguar, pero bueno, en este martes del Jaguar, pues presenta, después de todo un show y un espectáculo, dimes y diretes con el senador Ricardo Monreal, pues lo ventila un supuesto chateo que tienen a través de WhatsApp entre el senador Ricardo Monreal y Alejandro Moreno, alias o más conocido como Alito, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional y también legislador. Y se ha hablado de esta comunicación. Ricardo Monreal ha sacado un video para desmentirlo, pero nosotros leíamos un tuit interesante que tú ponías, donde decías también, nos presentabas que había pues hay muchas herramientas para poder identificar cuando un chat, cuando las capturas de un chat pues son reales o tienen ahí un Photoshop, tienen ahí una alteración. Tenemos algunas de esas imágenes de ese chat que tienen, pero si fueras tan amable, antes de pasarlas a cuadro para que tú puedas irnos comentando un poco al respecto, pues comentar, que nos pudieras decir tu valoración, qué tan ciertos o no pueden ser o son este chateo entre Alejandro Moreno y Ricardo Monreal. Bien, pues lo primero que me salta la atención es estuve viendo la transmisión de Martes del Jaguar cuando presentó la gobernadora esa dramatización, ¿no? Con esas voces del chat, ¿no? Entre Alito y Monreal. Y lo primero que me llamó la atención es que mostraba a la misma hora los mensajes de ¿cómo se llaman? Del chat, ¿no? Siempre aparecían las 12 de la tarde, y decía, bueno, que aquí hay algo raro. Entonces ya empecé a ver la transmisión detenidamente, y otra cosa que me llama la atención es la foto, ¿no? del senador, y que no aparece el operador de la compañía, y que la batería siempre está en el 100%. Y además, otra anomalía es el tipo de letra del chat, que no es el que se usa en WhatsApp. Para las fechas tampoco se utiliza ese tipo de letra. Y había otras anomalías como las sombras en los globos de texto y así. Todo esto lo sé, Violeta, Ernesto y la gente que nos escucha, porque yo he analizado muchas fabricaciones de WhatsApps que se han utilizado para difamar a periodistas y activistas, y también he analizado algunos mensajes que son producto del espionaje. Y bueno, para empezar, yo les quiero compartir a la gente es que la mayoría de las intervenciones de WhatsApp que se hacen no son capturas de pantalla, son lo que hacen cuando interceptan tu WhatsApp es entrar a los registros de la conversación que hay en tu teléfono, y aparece como una transcripción minuto por minuto. No aparecen ni los globos de texto, ni las fechas, ni nada, porque hacer capturas de WhatsApp en un tema de espionaje es muy difícil.
es muy complicado. Se requiere de mucha sincronización para poder hacer ese tipo de capturas. Pero entonces, para empezar, eso es casi imposible, o a menos que sea con un software muy potente como Pegasus o como algún tipo de ese software. Generalmente las intervenciones de un chat son una transcripción de lo que escribiste, pero no aparecen en los globitos de texto, ni en las fotos, ni nada. Eso para empezar. Y por otro lado, todas las anomalías que empecé a detectar, pues daban toda la impresión de que había sido un fotomontaje. Lo analicé rápidamente con una herramienta que tengo aquí. La gente lo puede analizar con varios software. El mejor es Photoshop, pero hay otras versiones online que son gratuitas, donde uno puede revisar pues la proporción, el historial de modificaciones. Y sí, tenía muchas señas de haber sido alterado. Entonces, pues ya fue que pues ya tenía yo más elementos para asegurar que esto había sido montado. No sé, Ernesto, no sé, Violeta, si el chat fue fabricado a través de una intervención, como les cuento. No sé si la gobernadora tenga en su poder la intervención clásica de un WhatsApp, que es una lista de texto, y a partir de ahí fabricaron la imagen del WhatsApp, que me imagino que es lo más probable. Pero al menos esa conversación no es real. Una, porque es muy difícil intervenirla así, y otra, porque está llena de anomalías, ¿no? Como la batería, como la hora, falta el operador, y la foto del chat de Ricardo Monreal, bueno, investigué con algunas fuentes y no es la foto que utiliza el senador, ¿no? Entonces, creo que aquí hay un montón de elementos, Ernesto, Violeta, pues para asegurar que esta conversación fue alterada o fue fabricada en su totalidad, ¿no? Entonces, Muchas gracias, Alberto. Bueno, lo que sí es real, Alberto, es esto de los Guacamaya Leaks, y que yo quería preguntarte tu opinión, ya la he escuchado en otros espacios, pero aquí que nos la pudieras compartir, sobre esta visión que tiene el presidente de la República en torno a decir esto ya no es nota, minimizar, ¿no?, lo que ocurrió con esta pues filtración a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cuál sería tu apreciación en torno a esta minimización de esta situación que a mí me parece muy, muy grave, ¿no? No solamente por el espionaje, sino por el seguimiento que se le hace ahí a todas las organizaciones sociales y civiles, que me parece también de gran, a las universidades, ¿no? De manera puntual también a las normales, a varios movimientos que hemos estado nosotros revisando. ¿Cuál sería tu visión? Y lo último, Alberto, esto que ha ocurrido en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, este hackeo también que está teniendo esta dependencia, y la respuesta que da el gobierno mexicano, que me parece muy distinto a lo que ha hecho la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Ellos han activado el protocolo nacional homologado de gestión de incidentes cibernéticos, que a lo mejor también, si nos pudieras compartir algo al respecto, te lo agradeceríamos mucho, Alberto. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, empecemos por este hackeo a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones. En realidad se trató, al parecer, de un ataque de ransomware, que es un programa que te envían para secuestrar tu información y luego pedir un rescate. Eso parece que es lo que está pasando ahí con la Secretaría, que te tuvieron que pagar una especie de rescate por liberar la información. Y efectivamente, mucha información sensible de infraestructuras de las telecomunicaciones de México quedaron vulneradas, y es probable que los hackers la hayan extraído. Este tipo de ataques son para estar pidiendo dinero constantemente por lo que te secuestraron. A veces, cuando pagas el primer rescate, te vuelven a pedir un siguiente rescate porque se quedaron con la información y se vuelve infinito. Eso le ha pasado a muchas personas o organizaciones alrededor del mundo que han sido víctimas de un ataque así. Y es el segundo en su tipo que ocurre en México. El primero fue a Pemex hace un año, en el que también se le preguntó a la secretaria Rison Ale de la naturaleza de ese ataque. No se dieron muchos detalles, pero también fue un secuestro de información en las plataformas petroleras de México. Creo que hizo bien la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, porque activar un protocolo de emergencia y hacerlo público es muy importante por las consecuencias que pueda haber, ¿no? De que esa información tan sensible pues está en manos de delincuentes, ¿no? O de las manos equivocadas. Lo que pasó con la Secretaría es totalmente distinto a los Guacamaya Leaks, porque lo de el hackeo, bueno, el ataque a la Secretaría es un acto delictivo, es decir, fue con fines económicos, de entrar
secuestrar la información y pedir un rescate, ¿no? Con los detalles que tengo al respecto. En el caso de los Guacamaya Leaks se trata más bien de un acto político, una reivindicación de un grupo subversivo, que así se denominan ellos, ¿no? Se trata de una reivindicación de un acto de protesta, de un acto de hacktivismo, y es totalmente distinto a lo que está pasando con la Secretaría. Y en el caso de los Guacamaya Leaks, lo que nos encontramos ahora es pues una actitud negligente del gobierno federal y sobre todo de la Secretaría de la Defensa Nacional en no reconocer que la extracción de información tan sensible como por ejemplo el protocolo de seguridad del presidente, que el cómo se defienden las infraestructuras, todos los mapas de los oleoductos, gasoductos, la infraestructura eléctrica del país, está ahora mismo vulnerable desde que la filtración se hizo pública. También recordar que hubo un mal uso, ¿no?, de las claves para entrar a los Guacamaya Leaks, lamentablemente, de algunos periodistas. Entonces esa información ya es probable que esté en manos de las manos equivocados. Y si esa información está ahorita en manos del crimen organizado o de personas interesadas en violentar la infraestructura nacional, pues México en su totalidad está en riesgo y el gobierno tendría que haber ya activado un protocolo de emergencia público, como se activó en Chile, desde las primeras horas en que se supo del hackeo de los Guacamaya Leaks en Chile. La ministra del Exterior en Chile canceló su gira en Estados Unidos, la Secretaria de Defensa, y activó un protocolo de emergencia para atenderlo, e inmediatamente fue cesado el jefe del Estado Mayor del Ejército de Chile, y eso que en Chile las filtraciones no son tan graves como en México. Hay que recordarle a la gente que nos ve que lo que se filtra en México es único, es sui generis, porque en México la Sedena compartía prácticamente todo en los correos, algo que no tenía que haber hecho desde un principio. Se hubiera hackeado o no se hubiera hackeado a la Sedena, toda la información que se comparte en los Guacamaya Leaks es muy sensible como para enviarse por correo. Eso llama la atención para empezar. Y por otro lado, el que no haya ninguna consecuencia, ninguna renuncia, ninguna convocatoria en comité de emergencia, que haya este desplante del secretario con los diputados de no comparecer, pues ya está rayando en lo negligente, porque de esto va a haber muchas consecuencias. La gente seguramente se pregunta, ¿y por qué no se ha dado a conocer algo tan delicado? ¿Por qué no está ya algo tan grave? Porque es muy tardado en analizar la información, pero de lo poco que se ha visto, de los pocos miles de correos que se han analizado, pues viene lo que comentas, Violeta, ese seguimiento pormenorizado de las actividades de muchos activistas, colectivos, periodistas. Hay un interés casi enfermizo de la Sedena, de lo que declaran muchos columnistas, y casi siempre piden como un seguimiento de lo que están haciendo, pensando, o las actividades. A mí me llama mucho la atención el seguimiento que le hacían a Temoris Greco, al documentalista, también a Maite Azuela, esta columnista del Universal, de cómo ese seguimiento va más allá de un seguimiento de una síntesis informativa. Se van siguiendo detalle por detalle las actividades que convocan, que hacen. En el caso de Temoris hasta compran los libros, ¿no?, del director. En el caso de Maite, pues eso es un seguimiento muy puntual de dónde la entrevistan, qué hace ella, y los documentos, a diferencia de lo que han dicho muchas personas que no han visto los Guacamaya Leaks, esos reportes no son síntesis informativas, son documentos de inteligencia. Tienen el sello de confidencial, y el seguimiento es más allá de una síntesis informativa. Y en el caso de los colectivos feministas, por ejemplo, a mí me tocó leer un reporte de Guanajuato, donde se hace un análisis de las organizaciones criminales, y junto a ellos se hace un análisis de los colectivos feministas, ¿no?, de las colectivas feministas. Entonces, para el ejército, pues el movimiento feminista es un movimiento casi delictivo, ¿no? Entonces, eso habla mucho de la visión que tienen las Fuerzas Armadas, ¿no?, de las cosas que pasan en México, y creo que no solamente eso es parte de lo grave que está dentro de los Guacamaya Leaks, también viene un espionaje pormenorizado de las actividades del presidente actual, de López Obrador. Entonces eso habla también de cómo el ejército es un poder paralelo a las instituciones, al ejecutivo, al legislativo, al judicial, y de cómo, por ejemplo, vienen esas disputas con la Marina, ¿no?, de control de las infraestructuras nacionales. Es muy grave lo que viene en los Guacamaya Leaks, y insisto, solamente se ha podido leer unos cuantos correos, porque la mayoría de la información
es críptica, es decir, está lleno de claves militares, muchos de los correos no tienen textos legibles, entonces hay que abrir uno por uno los documentos. Yo recientemente abrí un documento que no tenía un encabezado, que no tenía texto en el correo, pero era una comunicación entre el secretario de la Defensa y el presidente de la República sobre el caso Levarón. Entonces, información estratégica y confidencial en momentos claves está compartida ahí sin ningún filtro, sin ninguna medida de seguridad. Y eso también puede explicar pues, los fallos de muchos operativos, ¿no? También debo mencionar que aparte de lo grave del espionaje, también viene la relación de muchos medios de comunicación con el ejército, de cómo le ayudan a gestionar crisis, de muchas agencias de relaciones públicas, de cómo les ayudan a cambiar la imagen del ejército. Y lo más grave que a mí me parece es que en las recientes obras del Tren Maya, del aeropuerto Felipe Ángeles, pero también en la época de Calderón, porque los Guacamayaliks llegan hasta el sexenio de Felipe Calderón, viene cómo se transformó una base aérea en el istmo de Tehuantepec, cómo se convirtió en un parque eólico, ¿no? Y viene el ABC de cómo se fueron gestionando los contratos, los actos de corrupción, los favores que pidieron varios políticos, y eso habla del inmenso poder corruptor que tienen las grandes obras a manos del ejército, ¿no? Desde Calderón, obviamente hay más información del sexenio de López Obrador, porque pues, hay unas comunicaciones digitales en este sexenio y en el de Peña Nieto, pero si la gente espera el tiempo suficiente, va a haber capacidad de saber pues mucha información de casos importantes, como estos actos de corrupción en la IFA, pero también, por ejemplo, el día a día de Ayotzinapa, ¿no? El día a día de Tlatlaya, el día a día de cómo se construyó la barda perimetral en el aeropuerto de Texcoco. Ahí tenemos un importante documento histórico que lamentablemente muchos medios de comunicación se están enfocando ahorita en una especie de golpeteo, le están quitando un poco de peso a lo importante que puede venir los Guacamaya Leaks, pero aún así yo creo que la información más fuerte que viene los Guacamaya Leaks por sí sola en su momento, cuando las organizaciones que hacen investigaciones de largo aliento, que ya están trabajando en ello, pues empiezan a revelar pues, lo que pasó realmente, ¿no? En momentos claves de nuestra historia, como la guerra contra el narco, Ayotzinapa, Tlatlaya, y muchas cosas que tenemos pendientes de conocer, Ernesto y Violeta. Gracias, mi querido Alberto. Pues mira, hay ciertamente esto que señalas, pues es muy, muy delicado. Pues sí, estamos integrando un equipo de 10 compañeros y compañeras para precisamente estar analizando la documentación, ver lo que es pertinente sacar, lo que no es pertinente sacar, y bien, pues con preocupación esto que señalas, pues varios periodistas, ya nos hemos enterado, pues ya periodistas que se han alquilado su pluma al Universal, a Reforma, a otros medios, donde pues les piden de 1, 2, 3 artículos por semana, 1, 2 o 3 artículos por semana, que es para publicar en esos medios de comunicación. Así que tú digas, pues hay un tiempo, un momento para que se detengan a reflexionar o a ver qué demonios es lo que le están pasando al Universal y qué implicaciones pueda tener, pues no hay, simple y llanamente, pues le rentan la pluma a quien les paga bien, y así es, ese es el momento que nos está tocando vivir. Yo nada más cerraría, mi querido Alberto Escorcia, con estos dos planteamientos. Uno, podemos decir que los Guacamaya Leaks sí son documentos fidedignos y reales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Otra cosa es para qué son usados o cómo están siendo mal usados los documentos. Pero con base a los elementos que uno puede presuponer ahí a la hora que uno va revisando, y te quedas con los ojos de plato a la hora de ir viendo los documentos y lo que va saliendo ahí, desde nuestro punto de vista, pues son documentos reales de la Secretaría de la Defensa Nacional, particularmente también por la precisión de la información en muchos casos, y porque no identifico otra instancia de gobierno que tuviera la capacidad de hacer un seguimiento y un espionaje de esa naturaleza, como no es las Fuerzas Armadas. ¿Estaríamos hablando de que sí son documentos reales? Sí, claro, son documentos reales. Además, sería muy difícil fabricar 4 millones de correos electrónicos.
y con esa capacidad de detalle, y al menos, por ejemplo, hay muchas notas escritas con la letra del secretario de la Defensa. Entonces, para empezar, es una forma de corroborar. También las claves militares, muchas que aparecen, se pueden corroborar que sí son las claves que se utilizan en reportes de inteligencia, en las comunicaciones militares. Entonces, el nivel de detalle que tienen esos documentos, pues sí corresponde, ¿no?, a comunicaciones reales. Entiendo que muchas capturas que se han compartido de estos documentos aparecen como documentos editables, porque muchos de los documentos que vienen en los Guacamaya Leaks, pues vienen en Word, ¿no?, vienen en PDF, sin ninguna medida de seguridad, y eso puede hacer parecer que fueron fabricados, pero no, más bien era la forma incorrecta en la que eran compartidos, ¿no? Y además hay miles y miles de correos de trámites comunes, ¿no?, de soldados pidiendo descansos, permisos, denunciando abusos, muchas cosas que sería muy difícil ¿cómo se llama?, de manipular, y que se puede corroborar en su momento, ¿no? Se puede ligar la fecha con lo que pasó, y al menos en los documentos sobre Ayotzinapa, pues sí corresponden con lo que estuvo pasando en ese momento, ¿no? Sí. Hay alguien, Vaivana Paz, que pregunta ahí también sobre precisamente estos documentos, que esta parte, que si tú consideras, yo creo que sí, Violeta, no sé también tú qué opines, pero yo creo que pues una cosa es que diga el presidente, no, pues eso no es nada y no es nota, pero que el ejército y el gobierno mexicano pues sí estén tomando medidas extremas al respecto. Off the record, ¿no? Pues sí, o sea, puede ser que haya un comité de emergencia instalado secretamente, pero algo de ese calibre ya tendría que haber tenido consecuencias. A mí ya tendría que haber renunciado a alguien dentro del ejército por la gravedad de las comunicaciones. Y esto lo digo porque eso está pasando en otros países, en El Salvador, en Chile, en Perú. Ha sido un auténtico escándalo todo lo que se ha revelado en esos países, y ni siquiera es tan grave como lo que hay en México. Por ejemplo, hay unos planes de invasión de Perú a Chile, ¿no?, donde se detalla cómo en un momento de crisis el ejército peruano está dispuesto a invadir a su vecino, y eso ha sido, pues, escandaloso, ¿no? Pero aquí en México vienen cosas mucho más graves que eso, ¿no? Por ejemplo, vienen muchos correos entre la CIA, el Departamento de Estado y el Ejército, ¿no? Esta cosa tan escandalosa de la correspondencia entre Televisa y el Ejército Mexicano, por ejemplo. Yo creo que si hay un comité de emergencia y no lo sabemos, pues qué bueno que esté convocado, pero yo por lo pronto creo que se nota que no lo hay. También hay que recordarle a la gente que hay periodistas especializados en la fuente presidencial. Uno de ellos reportó que hubo una reunión de emergencia la noche de los hackeos, pero que después no hubo más reuniones, ¿no? Y además hay que recordar que casi siempre todo se filtra, ¿no?, de lo que pasa en Palacio Nacional. Eso siempre ha sido así. Y las personas que de forma, digamos, cotidiana revelan ese tipo de informaciones, pues no han reportado que haya habido alguna reunión de emergencia o que esté instalado un comité. Se notaría que hay un comité instalado, ¿no? Además, porque mucha de la infraestructura pues está en manos de la CFE y de Pemex. O sea, ya habría señales de que se están cambiando los protocolos de seguridad en las aduanas, en los aeropuertos, y eso no está ocurriendo. Y si no está ocurriendo, pues está totalmente en riesgo todas las operaciones del país, ¿no? No es por ser alarmista, pero lo que puede pasar con esa información en las manos pues no adecuadas, pues puede provocar graves problemas en el funcionamiento del país. Y a la larga, en todos los países donde se revelan los Guacamaya Leaks, puede ser que haya grandes protestas. Todavía no sabemos el tamaño y el alcance que va a tener la información. También recordar que mucha información pues todavía no se conoce porque es muy difícil descifrarla, pero puede que haya cosas que no sepamos, masacres que no sepamos, desapariciones que no sepamos, en fin, creo que el Guacamaya Leaks va a haber para rato, ¿no? Va a haber información para rato. Y también reiterarle a la gente y a los periodistas que tienen acceso, que también es muy peligroso navegar por ellos sin medidas de seguridad, que hay que tomar en cuenta que es información de doble filo, que si bien pues está ahí al alcance de todos, pero ni siquiera los hackers tuvieron tiempo de analizar la información. Entonces hay que tener mucha precaución, porque recientemente estuve en contacto con la enlace activista y me decían, bueno, es que esta información en algún momento va a estar en manos del ejército, o sea, el servidor que ellos tienen, y es probable que el ejército, si algún día logra acceder a ese servidor,
pues va a estar el historial de búsqueda, ¿no? De todos los periodistas e investigadores. Entonces yo reitero ese llamado a la prudencia y a seguir medidas de seguridad a la hora de analizarlos. Hay que analizarlos, pero tomar en cuenta todos los riesgos, Ernesto, Violeta. Ya, pues mi querido Alberto Escorcia, pues muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y pues seguimos en comunicación. Un fuerte abrazo por allá y que el frío te sea leve. Sí, muchas gracias. Nada más rápido, desde que comencé a hablar de los Guacamaya Leaks, me desmonetizaron mi página, que es un grave golpe para mí, porque gran parte de la operación la financiaba de ahí, sobre todo ahorita que estoy en el proceso de asilo en Suecia. Entonces pedí a la gente que si nos pueden apoyar en la colecta que hemos lanzado en lo que resolvemos este problema, nos ayudaría muchísimo y gracias siempre por el espacio, Ernesto. Y mucho gusto, Violeta. Igualmente, Alberto. Sí, muchas gracias. Otra vez, Alberto, para que la gente te pueda seguir y escribir. Sí, las redes es @Alberto Escorcia en Twitter y es @ lo que sigue _ en Twitter también, que son las únicas redes que tenemos en el proyecto. Muchas gracias. Bueno, ahí nos comunicamos sobre ese tema más adelante, mi querido Alberto. Un abrazo. Muy bien. Gracias, hasta luego.